Siempre he sido el responsable de la familia. No porque fuera el mayor, de hecho soy el menor de 2 hermanos, sino porque desde que conseguí un trabajo estable parecía que automáticamente me convertí en la persona que solucionaba los problemas de todos. Si a mis padres se les dañaba el refrigerador, yo ayudaba con el dinero. Si mi hermana necesitaba que alguien recogiera a su hijo del jardín, ahí estaba yo. Si había que llevar a mi papá al médico porque nadie más podía, también iba yo. Nunca me molestó ayudar. Al contrario, crecí creyendo que eso era lo que hacía una familia, pero últimamente llevo dándole vueltas a una situación y, después de discutir con casi todos mis familiares, algunos amigos me dijeron que publicara aquí porque tal vez estoy demasiado metido en el problema para verlo con claridad. Tengo 31 años, vivo solo desde hace 4 años y trabajo como diseñador gráfico para una empresa de publicidad. Trabajo desde casa 3 días a la semana y los otros 2 voy a la oficina. Mi hermana Laura tiene 35 años y un hijo de 6, Mateo. El papá del niño desapareció prácticamente desde que nació. Paga la pensión cuando quiere y aparece una vez cada varios meses prometiendo que ahora sí será un buen padre. Nunca cumple. Así que Laura ha tenido que sacarlo adelante prácticamente sola. Por eso siempre sentí que debía ayudar. Mateo es un buen niño, tranquilo, educado y muy cariñoso. No tiene la culpa de nada. Todo empezó hace unos 8 meses. Una tarde sonó mi teléfono. Hola, ¿estás ocupado?, preguntó Laura. No mucho. ¿Qué pasó? Me salió un turno extra. ¿Puedes cuidar a Mateo unas 3 horas? Miré el reloj. Sí, tráelo. Gracias. Sabía que podía contar contigo. 3 horas se convirtieron en 4, luego en 5. Después empezó a pasar una vez por semana. No me importaba demasiado. Mateo hacía sus tareas en mi casa mientras yo trabajaba. Le preparaba algo de comer, jugábamos videojuegos un rato y luego Laura pasaba por él. Parecía un buen arreglo. Incluso mi mamá me decía, eres un excelente tío. Ese niño te adora. Y la verdad era cierto. Una tarde, mientras armábamos un rompecabezas, Mateo levantó la cabeza y dijo, tío, sí, me gusta venir aquí porque siempre estás tranquilo. Me reí. ¿Y tu mamá no? Mi mamá siempre está cansada. No supe qué responder. Solo le revolví el cabello. Pensé que debía ser difícil criar solo a un niño. Así que seguí ayudando. Luego empezaron los mensajes. No las llamadas, los mensajes. Voy en camino. Llego en 10. Ya casi estoy afuera. Ni siquiera preguntaba si podía. Simplemente asumía que sí. La primera vez me sorprendió. Le respondí, perdón, estoy trabajando. Ella contestó enseguida, solo unas horas, por favor. Miré por la ventana. Ya estaba estacionando frente al edificio. 5 minutos después tocó el timbre. Abrí. Mateo sonrió apenas me vio. Tío, me abrazó. Laura ya llevaba una mochila colgada en un hombro. Gracias, en serio, me salvaste. Pero ni siquiera te había dicho que sí. Ella hizo un gesto con la mano. Ay, sabía que no me ibas a dejar plantada. Y antes de que pudiera responder, se fue. Literalmente salió corriendo hacia el ascensor. Me quedé parado viendo cómo se cerraban las puertas. Mateo me miró. ¿Vamos a jugar? Suspiré. Sí, vamos. Esa noche llamé a Laura. Oye, ¿qué pasó? No puedes dejar al niño sin preguntarme antes. Perdón, lo digo en serio. Sí, no volverá a pasar. Volvió a pasar. 2 días después, y la semana siguiente, y la otra. Empecé a sentir que mi horario ya no era mío. Un viernes tenía planeado salir con unos compañeros del trabajo. Habíamos reservado mesa desde hacía una semana. A las 4 de la tarde recibí otro mensaje. Voy para allá. Respondí inmediatamente. No puedo. Ella tardó unos minutos. Por favor, tengo planes. Solo hasta las 8. No. Entonces sonó mi teléfono. Era mi mamá. Contesté. Hola. ¿Por qué le dices que no a tu hermana? Porque tengo planes. Pero ella necesita trabajar. Yo también. Mi mamá guardó silencio unos segundos. La familia debe apoyarse. Siempre la apoyo. Entonces haz este último favor. No sé por qué esa frase siempre era este último favor. Nunca era el último. Cancelé la salida. Mis amigos no dijeron nada, pero uno de ellos, Andrés, me escribió después. Otra vez cancelaste por tu familia. Lo siento, hermano, te están tomando de niñera. Le respondí con un emoji riéndome, porque de verdad creía que exageraba. Pasaron los meses. Mateo empezó a dejar cosas en mi departamento. Primero un cepillo de dientes, después una muda de ropa, luego unos juguetes, una consola portátil, un peluche, una almohada pequeña. Un domingo le pregunté por qué trajiste tantas cosas. Él respondió con toda la naturalidad del mundo.
Porque mamá dice que aquí siempre estoy. Eso me hizo un pequeño nudo en el estómago. Esa misma tarde fui a casa de mis padres. Ellos estaban almorzando con Laura. Mi mamá me sonrió. Llegaste justo para el postre. Nos sentamos. Todo iba normal hasta que dije, necesito hablar de algo. Laura levantó la vista. ¿Qué pasó? Siento que estoy cuidando demasiado a Mateo. Ella frunció el ceño. ¿Demasiado? Sí, mi papá dejó el tenedor sobre la mesa. Es tu sobrino, lo sé. Entonces, ¿cuál es el problema? Respiré hondo. Que ya no me pregunta si puedo, solo aparece. Laura cruzó los brazos. Porque casi siempre puedes. No significa que debas decidir por mí. Mi mamá intervino. Ella está haciendo lo posible para salir adelante. Nunca dije que no quisiera ayudar. Pues parece. Laura soltó una risa seca. ¿Ahora resulta que cuidar a tu sobrino es una carga? No pongas palabras en mi boca. Eso es exactamente lo que estás diciendo. Empecé a notar cómo todos me miraban como si yo fuera el egoísta de la conversación. Mi papá habló con voz firme. Cuando uno tiene familia, hace sacrificios. ¿Y mis sacrificios cuentan? Nadie respondió. Laura simplemente dijo, solo necesito que seas un poco más comprensivo. Miré a los tres. ¿Y alguien está siendo comprensivo conmigo? Otra vez silencio. Salí de esa comida sintiéndome peor de lo que había llegado. Durante los días siguientes intenté convencerme de que quizá yo sí estaba exagerando. Después de todo, solo era cuidar a mi sobrino. Pero algo empezó a incomodarme. Cada vez que le preguntaba a Laura cómo iba el trabajo, sus respuestas eran demasiado vagas. ¿Cómo estuvo el turno? Bien. ¿Mucho trabajo? Sí, bastante. ¿En qué horario estás ahora? Depende. Siempre cambiaba de tema. No le di demasiada importancia, hasta que ocurrió algo que, en ese momento, me pareció una simple coincidencia, y que terminó haciéndome cuestionar absolutamente todo lo que creía saber sobre esa situación. Cuando digo que todo cambió por una coincidencia, hablo literalmente de eso. No estaba investigando a mi hermana, no sospechaba de ella. Simplemente ocurrió. Era un miércoles, uno de los días que trabajo desde casa. Laura me había dejado a Mateo a las 10 de la mañana. Me salió un turno largo, me dijo mientras le acomodaba la mochila al niño. Hoy sí voy a llegar tarde, quizá como a las 9 de la noche. Está bien, que te vaya bien, gracias, de verdad. Le dio un beso a Mateo y se fue. Ese día tuve varias reuniones por videollamada. Mateo estaba dibujando en la mesa del comedor mientras yo trabajaba. A eso de las 3 de la tarde hice una pausa para prepararme un café. Saqué el celular por costumbre y empecé a revisar historias en redes sociales. Primero las de unos amigos, después las de compañeros del trabajo. Y entonces apareció una publicación de una chica que conocía de vista. Era amiga de Laura. El video duraba apenas unos segundos. 5 mujeres levantando copas en la terraza de un restaurante. No le habría prestado atención si no hubiera reconocido inmediatamente la voz. Brindemos porque por fin tenemos un día libre. La cámara giró, y ahí estaba Laura, riéndose, con un vestido que nunca le había visto, sin uniforme, sin cara de cansancio, sin ninguna prisa por ir a trabajar. Miré la hora de la publicación, 2 horas antes. Fruncí el ceño, pensé que quizá el video era viejo. Entré al perfil. La historia decía claramente, hace 45 minutos. Sentí un pequeño vacío en el estómago. No sabía qué pensar. Tal vez había salido durante su descanso. Tal vez entraba a trabajar más tarde. No quería sacar conclusiones. Guardé el teléfono, pero la imagen no se me fue de la cabeza. Esa noche Laura recogió a Mateo cerca de las 9:30. Entró sonriendo. ¿Cómo se portó? Bien. Mateo corrió a buscar su mochila. Mientras tanto le pregunté con toda la naturalidad que pude, ¿qué tal estuvo el trabajo? Pesado. ¿Muchos clientes? Un montón. ¿No tuviste tiempo ni para descansar? Nada. Me sostuvo la mirada mientras lo decía, y por primera vez sentí que me estaba mintiendo. No dije nada. Simplemente sentí. Cuando se fueron, abrí otra vez la historia. Ya había desaparecido, pero la amiga que la había subido había publicado varias fotos. En una aparecía Laura sosteniendo un cóctel. En otra estaban todas posando frente a una piscina. La hora seguía siendo la misma. No entendía nada. Al día siguiente llamé a Andrés. Él me escuchó en silencio. ¿Y si estaba trabajando? Dije. ¿Trabajando en una piscina? No lo sé, hermano. Suspiró. ¿Nunca se te ocurrió que te está mintiendo? No quiero pensar eso. Pues empieza. Intenté defenderla. Quizá era su único día libre. ¿Y por qué te dijo que estaba trabajando? No tuve respuesta. Los siguientes días empecé a prestar más atención, sin decirle nada, solo observando, y empecé a notar cosas raras.
Los horarios cambiaban constantemente. Un día decía que trabajaba de mañana, al siguiente de noche, luego fines de semana, después turnos dobles. Nunca coincidía. Una tarde mi mamá me llamó. Laura necesita que cuides a Mateo este sábado. Pensé que ese día descansaba. Hubo unos segundos de silencio. Le cambiaron el turno. Otra vez. Sí, acepté. Pero algo ya no cuadraba. Ese sábado estaba en un centro comercial comprándole unos zapatos nuevos a Mateo porque los suyos estaban muy gastados. Mientras esperábamos que trajeran la talla correcta, él señaló una tienda de juguetes. ¿Podemos mirar? 5 minutos. Entramos. Mateo comenzó a ver unos dinosaurios de plástico. Yo estaba distraído mirando precios cuando escuché una voz conocida. Laura. Volté por reflejo. Mi corazón dio un vuelco. Era ella. No estaba sola. Estaba caminando de la mano con un hombre. Los dos cargaban bolsas de compras. Se reían. Ella llevaba ropa completamente diferente a la que usaría para trabajar. Ni siquiera nos había visto. Se escondían parcialmente detrás de una estanta. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil. Mateo levantó la vista. ¿Qué pasa, tío? No respondí, solo observé. El hombre le pasó un brazo por los hombros. Ella sonrió. Después entraron a una cafetería. No parecían dos personas que habían salido 5 minutos. Parecían estar disfrutando todo el día juntos. Sentí una mezcla muy extraña. No estaba molesto porque tuviera pareja. Tenía derecho. Lo que me molestaba era otra cosa. Yo había cancelado planes. Había perdido reuniones. Había reorganizado mi vida porque supuestamente ella estaba trabajando. Y mientras tanto, estaba de compras. Esa noche esperé hasta que Mateo se durmiera en el sofá. Llamé a Laura. ¿Dónde estás? En el trabajo. Mentira. La había visto hacía apenas una hora. ¿Todo bien? Sí, solo preguntaba. Estoy ocupada. Colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. No podía creer que hubiera mentido con tanta facilidad. El domingo decidí enfrentarla. La cité en una cafetería. Llegó sonriendo. ¿Qué pasó? Esperé a que el mesero se fuera. Te vi ayer. Su sonrisa desapareció. ¿Cómo? En el centro comercial. No dijo nada. Pensé que estabas trabajando. Seguía en silencio. ¿Quién era ese hombre? Finalmente habló. Mi novio. ¿Desde cuándo tienes novio? Hace unos meses. ¿Y por qué me dijiste que estabas trabajando? Rodó los ojos. Porque sabía que ibas a hacer un drama. Me quedé helado. ¿Un drama? Sí, Laura, yo cuidé a Mateo todo el día porque tú dijiste que estabas trabajando. Ella suspiró. Necesitaba un día para mí. Entonces dilo. No podía. ¿Por qué? Porque me habrías dicho que no. La miré unos segundos. Tal vez sí. Ella apoyó los codos sobre la mesa. ¿Y qué tiene de malo que quiera salir con alguien? Nada. Entonces, lo malo es que me mentiste. Ay, por favor, siempre me ayudas. Porque pensaba que era por trabajo. Ella soltó una frase que todavía recuerdo exactamente. No deja de ser cuidar a tu sobrino. Sentí como algo dentro de mí empezaba a romperse. No puedes decidir cómo uso mi tiempo. ¿Y tú quieres decidir cómo uso el mío? No. Solo quiero que seas honesta. Ella negó con la cabeza. Estás exagerando. Me levanté de la mesa. ¿Eso piensas? Sí, pagué mi café. Antes de irme le dije, la próxima vez que necesites ayuda, al menos dime la verdad. Ella no respondió. Pensé que esa había sido toda la historia. Pensé que simplemente mi hermana había mentido un par de veces para salir con su novio. Me sentía decepcionado, pero aún creía que era algo aislado. Qué equivocado estaba. 2 noches después recibí una llamada de mi prima Daniela. Después de preguntarme cómo estaba, me dijo algo que me dejó completamente paralizado. Laura ya te contó la verdad. ¿Qué verdad? Hubo un silencio incómodo. Espera, ¿tú no sabes? ¿Saber qué? Ella dudó unos segundos. Olvídalo. Daniela, no debería meterme. ¿Qué pasa? Escuché cómo suspiraba. Y entonces dijo la frase que cambió por completo la forma en que veía a mi familia. John, todos sabíamos que Laura no estaba trabajando esas veces. Todos. Tus papás también. Nadie te dijo nada porque tenían miedo de que dejaras de cuidar a Mateo. Me quedé completamente inmóvil con el teléfono en la mano. ¿Qué acabas de decir? Pregunté. Del otro lado, Daniela guardó silencio unos segundos. Creo que metí la pata. No. Dime exactamente lo que acabas de decir. Suspiró. John, todos sabíamos que Laura salía con su novio. Mamá, tus papás, mis tíos, todos. Sentí un calor horrible en el pecho. No. Sí. No, Daniela. Eso no puede ser cierto. Lo siento. Me apoyé en la pared porque de pronto sentía que las piernas no me sostenían. ¿Desde cuándo? No estoy segura. 4 meses, quizás 5.
5 meses. 5 meses en los que yo había reorganizado mi vida pensando que estaba ayudando a mi hermana a sacar adelante a su hijo. 5 meses en los que había cancelado reuniones, cumpleaños, una escapada con unos amigos e incluso oportunidades de hacer trabajos extra. Todo porque Laura estaba trabajando. Y nadie pensó en decirme la verdad. Ellos decían que era mejor que no lo supieras. ¿Por qué? Daniela respondió tan rápido que parecía haber escuchado esa frase muchas veces. Porque si te enterabas, dejarías de cuidar a Mateo. No pude decir nada. Ella continuó con voz más baja. Yo les dije varias veces que no estaba bien mentirte. ¿Y que contestaban? Que tú eras el único que nunca decía que no. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra. El único que nunca decía que no. No porque me respetaran, no porque confiaran en mí, sino porque sabían que podían aprovecharse. No dormí esa noche. Repasé una por una todas las ocasiones en las que había cambiado mis planes. Las veces que llegué tarde al trabajo presencial, las cenas canceladas, los fines de semana encerrado en casa, los mensajes de Laura diciendo, voy en camino, como si mi tiempo no valiera nada. Y, sobre todo, recordé las conversaciones con mis padres. La familia debe apoyarse. Solo es un último favor. Estás exagerando. Ahora entendía por qué siempre defendían a Laura. No era porque creyeran que yo estaba equivocado. Era porque sabían perfectamente lo que estaba pasando. Al día siguiente llamé a mi mamá. ¿Puedes venir un momento? Le pregunté. Claro. ¿Pasa algo? Prefiero hablarlo en persona. Una hora después estaba sentada en mi sala tomando café. Sonreía como si fuera una visita cualquiera. Yo fui directo al grano. ¿Sabíais que Laura no estaba trabajando cuando me dejaba a Mateo? Su sonrisa desapareció. No respondió. Solo bajó la taza lentamente. Mamá, ¿quién te dijo eso? No respondió mi pregunta. Ya era una respuesta. Entonces sí lo sabías. Ella respiró hondo. No es tan simple. Solté una risa amarga. ¿Qué parte no es simple? Tu hermana necesitaba tiempo para ella. Mintiéndome, no quería que reaccionaras así como, enojándote. La miré incrédulo. ¿Y de verdad pensaron que descubrir la mentira meses después iba a ser mejor? Mi mamá comenzó a hablar más rápido. Laura ha pasado años criando sola a Mateo. Merece distraerse. Nunca dije que no. Entonces, lo único que tenía que hacer era decirme la verdad. Ella volvió a quedarse callada. Me levanté del sofá. ¿Cuántas veces me mintieron? John, 10. Silencio. 20. Silencio otra vez. 30. Mi mamá empezó a llorar. No hagas esto. Sentí una mezcla horrible de rabia y tristeza. ¿Hacer qué? Preguntar. Solo queríamos evitar problemas. Crearon un problema mucho más grande. En ese momento sonó el timbre. Era mi papá. Mi mamá seguramente le había escrito. Entró apenas abrió la puerta. ¿Qué está pasando? Lo miré. Quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Cuál? ¿Tú también sabías? Ni siquiera necesitó hablar. La forma en que evitó mi mirada me dio la respuesta. Sentí un vacío enorme. Mi propio padre, él también. Increíble. Se sentó frente a mí. Escúchame un momento. No, solo escúchame. Llevo meses escuchándolos a todos. Golpeó suavemente la mesa con la mano. Mateo necesitaba estabilidad. No metas a Mateo en esto. Lo hago porque es la verdad. No, lo señalé. Mateo nunca fue el problema. El problema fueron ustedes. Hubo un silencio incómodo. Mi papá habló despacio. Si Laura te hubiera dicho que quería salir con su novio, ¿habrías aceptado cuidar al niño? Pensé unos segundos. Algunas veces sí. Él levantó una ceja. ¿Ves? Negué con la cabeza. No entiendes. Explícame. La diferencia es que habría sido mi decisión. Mi mamá seguía llorando. Solo eran pequeñas mentiras. Sentí que la paciencia se me acababa. Pequeñas. Saqué el celular. Abrí el calendario. ¿Ven esto? Comencé a leer. El cumpleaños de Andrés. Lo cancelé. Laura trabaja. Pasé la pantalla. La reunión con un cliente. La moví. Laura trabaja. Otra más. El viaje de fin de semana. Cancelado. Laura trabaja. Seguí bajando. La lista parecía no terminar nunca. Mis padres permanecían en silencio. ¿De verdad siguen creyendo que eran pequeñas mentiras? Ninguno respondió. 2 días después Laura me escribió. ¿Puedes cuidar a Mateo mañana? Solo eso. Ni un hola. Ni una disculpa. Le respondí. No. 5 minutos después me llamó. Contesté. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? No puedo. Necesito salir. A trabajar. Ella tardó unos segundos. No. Gracias por decir la verdad. Pensé que la conversación iba a terminar ahí, pero entonces dijo algo que terminó de romper cualquier buena voluntad que me quedaba. Ya supéralo. Sentí que me hervía la sangre. Perdón.
Ya hablamos. No, tú hablaste. Estás haciendo demasiado drama. ¿Drama? Sí, meses de mentiras son drama. Ella resopló. Eres mi hermano. Precisamente, las familias se ayudan. Las familias también se respetan. Su tono cambió por completo. Entonces ya no vas a cuidar a Mateo. Cerré los ojos unos segundos. Esa era la primera vez que me lo preguntaba directamente, no mientras sigas creyendo que puedes manipularme. Escuché cómo soltaba una risa de incredulidad. Perfecto, colgó. Esa misma noche comenzaron a llegar mensajes. Mi tía, mi abuelo, un primo, todos diciendo prácticamente lo mismo. Laura está muy triste. Deberías hablar con ella. No destruyas a la familia por una tontería. Me llamó la atención una cosa. Nadie me preguntó cómo estaba yo. Nadie. Era como si mis sentimientos fueran completamente irrelevantes. Como si mi única función fuera seguir diciendo que sí. Decidí no responder. Apagué el teléfono. Pensé que necesitaba unos días de tranquilidad. Pero la tranquilidad nunca llegó. Porque a la mañana siguiente, un sábado, mientras preparaba el desayuno, alguien empezó a tocar el timbre con insistencia. Una vez, 2 veces, 5 veces. Miré por la mirille. Era Laura. Y no estaba sola. A su lado estaba Mateo con una mochila enorme. Antes de que pudiera reaccionar, escuché su voz desde el otro lado de la puerta. Abre. Sé que estás ahí. Y apenas unos segundos después, escuché otra voz que hizo que mi estómago se encogiera. Era mi papá. Hijo, abre la puerta. Tenemos que hablar. Me quedé unos segundos mirando por la mirille. Laura seguía tocando el timbre. John, abre. Mateo estaba a su lado sujetando una mochila casi tan grande como él. Mi papá permanecía con los brazos cruzados y mi mamá estaba unos pasos más atrás, evitando mirar hacia la puerta. Respiré hondo. Abrí, pero solo lo suficiente para salir al pasillo. Cerré la puerta detrás de mí para que nadie pudiera entrar. Laura fue la primera en hablar. Por fin, miró la puerta. Bueno, mete a Mateo. Voy tarde. La observé sin decir una palabra. No va a entrar. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Cómo que no? ¿Cómo lo oyes? Tengo cosas que hacer. Entonces tendrás que llevarte a tu hijo contigo. Mi papá dio un paso al frente. Hijo, no seas terco. Terco, solo cuídalo hoy. Negué con la cabeza. No. Laura soltó una risa nerviosa. ¿Vas a seguir con esto? No estoy siguiendo con nada. Estoy poniendo un límite. Ella señaló a Mateo. Él no tiene la culpa. Me agaché para quedar a la altura de mi sobrino. Y nunca dije que la tuviera. Mateo me sonrió sin entender lo que estaba pasando. ¿Vamos a jugar videojuegos? Sentí un nudo en la garganta. Hoy no, campeón. Su sonrisa desapareció. Laura aprovechó ese momento. ¿Ves lo que haces? Lo estás lastimando. Me levanté despacio. No, tú lo trajiste aquí sin preguntarme otra vez. Ella empezó a hablar cada vez más fuerte. Porque siempre lo cuidas. Ese es exactamente el problema. Algunos vecinos comenzaron a abrir las puertas para ver qué estaba pasando. Podía sentir sus miradas. Mi mamá se acercó. Por favor, no hagan un espectáculo. Respiré profundamente. El espectáculo empezó hace meses, cuando decidieron mentirme. Mi papá frunció el ceño. No hacía falta sacar eso aquí. Claro que hacía falta. Miré a los 4. ¿Quieren saber qué es lo peor? Nadie respondió. No fue que Laura saliera con su novio. Ella abrió la boca para responder, pero levanté la mano. Lo peor fue que todos ustedes me miraban a la cara sabiendo que me estaban utilizando. Silencio. Continué. Me hacían sentir culpable cada vez que intentaba decir que no. Miré a mi mamá. La familia se ayuda. Luego a mi papá. Es solo un último favor. Después a Laura. Y tú seguías dejándome a Mateo como si mi tiempo no valiera nada. Ella negó con la cabeza. Solo necesitaba ayuda. No. La interrumpí. Necesitabas un niñero gratis. Su rostro cambió completamente. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué mentías? No respondió. ¿Por qué todos ocultaban la verdad? Silencio otra vez. Los vecinos seguían observando. Mi papá habló finalmente. No era necesario humillar a tu hermana. ¿Humillarla? Lo miré incrédulo. ¿En serio creen que el problema soy yo? Laura cruzó los brazos. Solo estás resentido porque salgo con alguien. No pude evitar reírme. Una risa corta, cansada. ¿De verdad eso es lo que entendiste? Saqué el celular. Abrí la galería. Mira. Le mostré las capturas de las historias que había alcanzado a guardar después de verlas en el centro comercial. Luego abrí el calendario. Aquí están todas las reuniones que cancelé. Otra pantalla. Los mensajes donde dices que estás trabajando. Otra más. Y las fotos donde estabas en una piscina el mismo día. Ella bajó la mirada. Por primera vez desde que empezó todo,
no tenía nada que decir. Mi mamá rompió a llorar. Esto se salió de control, respondí sin levantar la voz. No, esto lleva meses fuera de control. Hubo un silencio largo. Finalmente dije algo que llevaba días ensayando en mi cabeza. Quiero mucho a Mateo. Miré al niño. Seguía sin entender nada. Eso me destrozaba. Siempre voy a ser su tío. Siempre voy a estar para él si realmente me necesita. Pero nunca más voy a aceptar que usen ese cariño para manipularme. Laura respiró hondo. ¿Entonces ya no vas a cuidarlo nunca? Negué lentamente. No dije eso. Ella levantó la vista. Solo dije que desde ahora será diferente. Si alguna vez necesitas ayuda de verdad, me llamas, me preguntas, me dices la verdad. Y aceptas que puedo responder que sí, o que no, porque tengo mi propia vida, tengo trabajo, tengo planes, tengo derecho a decidir sobre mi tiempo. No voy a volver a sentirme culpable por eso. Mi papá intentó responder, pero, lo interrumpí. No he terminado. Lo miré fijamente. También necesito distancia. Durante un tiempo no voy a aceptar favores, reuniones familiares ni visitas inesperadas. Necesito recuperar la confianza. Y eso depende de ustedes, no de mí. Nadie habló. Laura tomó la mano de Mateo. Vámonos. Antes de irse, Mateo me abrazó. ¿Ya no me quieres? Sentí que se me rompía el corazón. Me agaché y lo abracé fuerte. Claro que te quiero, muchísimo. Pero los adultos tenemos problemas que resolver. Él asintió sin entender del todo. Se fueron. Y yo cerré la puerta. Las semanas siguientes fueron muy extrañas. Mi teléfono dejó de sonar. El grupo familiar siguió activo, pero ya no me etiquetaban. Mi tía dejó de invitarme a las comidas de los domingos. Un primo me escribió que yo había sido demasiado duro. Otro me dijo que había hecho lo correcto. Mis padres pasaron casi un mes sin hablarme. Después mi mamá empezó a enviarme mensajes de vez en cuando. Primero solo un ¿cómo estás? Luego fotos del perro. Después preguntándome si quería ir a cenar. Le respondí que todavía no estaba preparado. Con Laura fue diferente. No hablamos durante casi 2 meses. Hasta que un día recibí un mensaje. No pedía ningún favor. Solo decía, perdón por haberte mentido. Tenías razón. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. No respondí enseguida. Necesité varios días para hacerlo. Al final escribí, acepto tus disculpas, pero recuperar la confianza llevará tiempo. Ella respondió simplemente, lo entiendo. Desde entonces las cosas han mejorado un poco. Ahora, cuando necesita ayuda con Mateo, me llama primero. Si puedo, acepto. Si no puedo, dice, está bien, y busca otra solución. Nunca más apareció en mi puerta sin avisar. Mis padres también dejaron de insistir con que la familia está primero. Creo que por fin entendieron que ayudar por amor no es lo mismo que ayudar por obligación. Lo único que todavía me pesa es Mateo. Cada vez que lo veo me recibe con un abrazo enorme y me pregunta cuándo volverá a dormir en mi casa. A veces invento cualquier excusa porque todavía me duele recordar todo lo que pasó. Sé que él nunca tuvo la culpa. De hecho, probablemente fue la persona más inocente de toda esta historia. Algunos familiares siguen diciendo que exageré, que debí dejar pasar las mentiras porque eran por una buena causa, y porque mi hermana necesitaba disfrutar un poco de su vida. Otros creen que hice lo correcto al poner límites después de meses de sentirme utilizado. Yo sigo teniendo sentimientos encontrados. No me arrepiento de haber puesto un límite, pero sí me duele que mi relación con mi familia cambiara tanto por algo que podría haberse evitado si simplemente hubieran sido honestos conmigo desde el principio. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿estuve mal por negarme a seguir cuidando a mi sobrino después de descubrir que toda mi familia me había estado mintiendo y utilizando durante meses?